Buenos días, mis hermanos. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como iglesia nos sentimos contentos, gozosos de que ustedes hayan tomado la decisión de estar en este lugar donde exaltamos al único y sabio Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos sentimos muy gozosos de poder compartir en esta mañana este tiempo precioso que dedicamos a nuestro Dios. Y queremos dar la bienvenida a las personas que nos visitan. Queremos que también usted se sienta como en familia, que usted se sienta parte de nosotros. A los que nos visitan por primera vez, segunda vez, aquí nosotros proclamamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de iniciar, yo quiero orar. Y yo sé que todos venimos con mucha carga a la presencia de Dios. Yo soy el primero. A veces con cargas tan pesadas que como que quieren aplastarnos. Y yo quiero orar por mis cargas. Y yo quiero orar por la carga de cada uno de ustedes. Por la situación que cada uno de ustedes está pasando. Aún por las situaciones que van a pasar. Para que Dios en su infinita misericordia nos fortalezca y nos consuele. Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana te alabamos, te honramos, damos todo honor a ti, Dios, porque eres Dios y no hay otro como tú. Nosotros en esta mañana como iglesia queremos decirte, Dios, que te amamos. Nosotros hemos creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para perdón de pecados y para vida eterna. Tú conoces, Dios, cada corazón en esta mañana. Tú conoces cada una de nuestras cargas, cada una de la situación que cada uno de nosotros está viviendo. Y nosotros queremos ponerla en tus manos, Dios. Queremos poner estas cargas pesadas y ponerlas sobre tus hombros. Porque tú haces ligera nuestra carga. Por cada familia, por cada situación, Dios, que vivimos como iglesia, que vivimos como familia, que vivimos de manera individual. Cada una de esas situaciones la ponemos en tus manos, Dios. Queremos, al abrir tu palabra, que tú nos hables. Que tú nos marques, que tú nos guíes, que tú nos instruyas, Dios. No somos dignos de estar de pie aquí en este lugar para proclamar tu palabra, Dios. Ni tampoco pretendo ser digno, Dios. Porque quien tenía que ser digno era Jesucristo, quien murió por mí en la cruz del Calvario. Y nosotros en este momento clamamos a ti para que tú nos hables. A ti sea la gloria de Dios en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando a la recta final del libro de Primera a los Corintios que hemos estado estudiando ya por un tiempo. Y hemos aprendido que es una iglesia con muchos problemas, con muchas dificultades. Y el apóstol Pablo está capítulo tras capítulo corrigiendo situaciones de dificultad que la iglesia estaba viviendo. El apóstol Pablo ha estado corrigiendo inconductas de estos hermanos en cuanto al orden del culto. Estaban abusando de los dones espirituales. Estaban procurando los dones según sus gustos, según sus preferencias, para mostrarse ellos, para mostrar su espiritualidad, pero no para edificación de la iglesia. Todo el capítulo 13, el apóstol Pablo nos mostró un camino más alto, aún que los dones espirituales. El camino del amor. Y el amor debe ser la energía, el motor que nos mueva a servir. El amor debe ser la base de todo lo que nosotros hacemos en la vida cristiana.
El apóstol Pablo inicia el capítulo 14 una vez más, que continuemos en el amor. Dice el verso 1 del capítulo 14, 1 Corintios: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Procurad un camino más excelente. Ahora, que procuremos un camino más excelente como el amor no anula el hecho de que nosotros estemos ministrando a través de los dones espirituales. Todo el capítulo 14, el apóstol Pablo va a tratar de presentar el don de profecías por encima del don de lengua. Todo el capítulo se trata de eso. Del apóstol Pablo presentarnos que el don de profecía es mucho más efectivo, más beneficioso para nosotros perseguirlo como creyente. Nosotros debemos recordar que los dones son capacidades especiales que el Espíritu Santo da a todos los creyentes para nosotros edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno de ustedes que ha puesto su fe en Cristo Jesús ha recibido un don de Dios o dones de Dios para beneficio del otro. Ya eso lo hemos aprendido. En tal sentido, mis amados hermanos, mi responsabilidad es poner en funcionamiento el don o los dones que Dios me dio. Como dice el apóstol Pablo en 1 de Pedro capítulo 4, el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, verso 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno según el don que ha recibido sea un buen mayordomo, porque eso viene de Dios, un regalo de Dios, para que ustedes lo ministren a otros. Pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Todos debemos anhelar, identificar primeramente el don o los dones que Dios nos ha dado. Cada uno de ustedes tiene que trabajar y orar delante de Dios para identificar en qué área Dios te ha capacitado. Eso es sumamente importante. Y el apóstol Pablo quiere motivarnos como iglesia a que, identificando esto, podamos poner en práctica los dones para la obra de Dios, dones productivos. Nada puede ser más productivo que la proclamación de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando está hablando de que profeticéis, está hablando de la proclamación de la palabra de Dios. No hay nada que pueda ser más útil para la iglesia, más útil para tu propia vida, que estudiar y proclamar la palabra de Dios. Pero los hermanos de Corintios anhelaban el hablar en lengua. El don que ellos se fascinaba, que se sentía fascinación, que perseguían, era el hablar en lengua. Aunque era un don que no era provechoso, pero era un don ruidoso. Era un don fascinante en la parte humana. Era todo un espectáculo que los hermanos se pararan en la iglesia a hablar en lenguas. Pero cuando ellos estaban poniendo en práctica este don, estaban lejos del propósito de Dios. Si nosotros recibimos los dones de Dios para ponerlo en práctica en su obra, tenemos que estar cerca del propósito de Dios. Ellos estaban lejos del propósito de Dios, lejos del propósito de la iglesia y aún lejos del propósito que los líderes querían para la iglesia. Miren, mis hermanos, si los dones son la capacitación especial de Dios para nosotros, nuestro trabajo debe estar en sintonía con lo que Dios quiere. El trabajo que cada uno de nosotros hacemos tiene que estar en sintonía con lo que Dios quiere. Pero estos hermanos querían trabajar por ellos mismos. Ellos no estaban enfocados en la necesidad de la iglesia. Ellos estaban enfocados en ellos mismos. Y Pablo les insta a profetizar por encima del don que ellos procuraban, que era el hablar en lengua. ¿Por qué el apóstol Pablo insta a estos hermanos a profetizar por encima del hablar en lengua?
Porque el apóstol Pablo, como líder, él sabía las necesidades de la iglesia. El apóstol Pablo sabía lo que la iglesia necesitaba y sabía lo provechoso que era el don de profecía, la proclamación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo sabía que el hablar en lengua era un don temporal que fue dado a la iglesia por un tiempo específico, por una razón, pero que ahí va a pasar. Y el apóstol Pablo estaba muy claro con esto. El apóstol Pablo quería que ellos se enfocaran más en un don productivo, porque proclamar la palabra de Dios cambia las vidas de las personas. Cuando nosotros hablamos de lengua, quiero invertir unos minutos para que todos tengan la idea de esto. Cuando hablamos de lenguas, estamos hablando de idiomas. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos, donde ocurrió el primer evento en la iglesia en cuanto al hablar en lengua. Y vamos a leer algunos textos. Vamos a leer hoy algunos textos más largos de lo normal, pero creo que van a dar luz a cada uno de ustedes en cuanto a este tema que ha sido muy distorsionado y maltratado en las iglesias. Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. En Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, ocurrió un gran milagro. La llegada del Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas, proclamando las maravillas de Dios. Versículo 5. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió ese estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua en la que nacimos? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia y en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos, están borrachos. Por eso le dice en el versículo 15: estos no están borrachos, como suponen, apenas son las 9 de la mañana. Está tratando el apóstol Pedro de explicar. De repente estos hombres, estos discípulos de Jesús, con la llegada del Espíritu Santo, que hablan un solo idioma, y hay muchas personas que están de otros países, y comienzan a escuchar a esos discípulos hablar en chino y otro en alemán. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Pero proclamando la palabra de Dios correctamente en otros idiomas, y ellos lo entendían perfectamente. Un milagro de Dios. Eso tenía una razón de ser. Tenía un propósito de parte de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día
como 13,000 personas. Como 13,000 personas. ¿Cuál fue el impacto de esas lenguas en ese momento? La proclamación del evangelio y que estas personas vinieran a los pies de Cristo Jesús. Como 13,000 personas. Como 13,000 personas, dice la palabra de Dios. Tenía un propósito, una razón de ser. Esto fue un milagro para impactar la vida de los incrédulos y establecer el mensaje apostólico. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. El propósito de las lenguas no fue para edificar la iglesia, sino comunicar las maravillas de Dios a los incrédulos. Dice el versículo 2, 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. La palabra de Dios sigue diciendo ahí en el versículo 4 que el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea que el hablar en lengua no estaba cumpliendo con el propósito de Dios para la iglesia, que era edificar la iglesia. Y los que hablaban en lengua tenían que buscar un intérprete, porque si nadie lo entendía no servía de nada. Los dones que nosotros recibimos son para ser de bendición y de mejoramiento a cada uno de los hermanos. Y ante la insistencia de esos hermanos por manifestar esta aparente señal de espiritualidad, en el verso 5, Pablo le dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Pero esto parece como extraño. Pablo está aquí haciendo una exageración ante el afán de ellos de querer todos hablar en lengua, porque ya hemos aprendido que los dones del Espíritu Santo lo da como Él quiere, de manera soberana. A uno lo da uno, a otro le da otro. Pero todos ellos estaban persiguiendo el hablar en lengua. Todos querían levantarse en el culto y poder manifestar que eran espirituales. Y Pablo dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque si no la comprendían, no era de utilidad. Y la realidad era que las lenguas no eran comprendidas. No eran comprendidas. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua. Ustedes saben lo que implicaba la visita de un apóstol a una iglesia en aquel entonces. La visita de un apóstol en aquel entonces era una bendición para la iglesia. Ser instruido por un apóstol en aquel entonces era una verdadera bendición. Y Pablo le dice: pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si estos instrumentos que tenemos aquí no dan un sonido, miren, lo peor es para estos muchachos que están en el grupo de alabanza, cuando el instrumento no da el sonido que debe dar, cuando el instrumento no guía, no le da a los que cantan, a los demás músicos, claridad. Exactamente lo que Pablo está diciendo. Si no se entiende lo que está haciendo ese instrumento, no es provechoso. Dice el versículo 18, dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Quizá uno se pone: oye, pero Pablo también hablaba en lengua. Una vez más, lenguas es idiomas. Y el apóstol Pablo, les aseguro que sí hablaba varios idiomas. Pablo hablaba griego koiné. Pablo hablaba el griego clásico. Pablo hablaba hebreo,
arameo, latín, lo que se hablaba en Roma. Escuchen la cantidad de idiomas que el apóstol Pablo podía manejar. Él sí podía hablar en diferentes idiomas y proclamar la palabra de Dios. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero miren la valoración que el apóstol Pablo le da a las lenguas, al hablar en lenguas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ustedes están oyendo cómo Pablo exagera para marcar la importancia de profetizar, de proclamar la palabra de Dios y minimizar el don de lengua que no estaba siendo provechoso en la iglesia. Yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento y que los hermanos sean beneficiados, que hablar 10,000 palabras en lengua y que nadie entienda y comprenda nada. El que habla en lengua debe orar a Dios, dice el apóstol Pablo, por interpretación. Porque si no se comprende el idioma que hablan, no hay beneficio. Versículo 14 y 15. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Para Pablo, comprender lo que él hacía y que los otros comprendieran lo que él hacía era sumamente importante, era lo vital. Si yo le estoy enseñando a ustedes en esta mañana y ustedes no me comprenden lo que estoy haciendo, no sirve de nada. No sirve de nada. Miren, mis hermanos, ahí los dones fueron dados con un propósito. Hay algunos textos en la Biblia que hablan de los dones espirituales, son muy pocos. Está 1 Corintios capítulo 12, a Romanos capítulo 12, que nuestro Marino va a predicar próximamente. Primera de Pedro, aunque no habla, no menciona los dones, pero está hablando mencionando también el ambiente de los dones. Y Efesios capítulo 4, que es un texto que quiero leer, Efesios capítulo 4, versículo 12 y verso 13. Dice, la razón por la cual fueron dados, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos versos describen aquí el propósito espiritual de esos dones, para perfeccionarnos unos a otros, para que podamos hacer la obra de ministerio, para que puedan ser de edificación, para que podamos construir una vida correcta, un carácter correcto para la gloria de Dios, para consolidar lo que creemos, para conocer a Dios, para crecer, para madurar. Yo le pregunto, ¿qué le aportaba el hablar en lengua a este propósito de Dios? Por esa razón es que en otros textos de la Biblia no se menciona el hablar en lengua. En cambio, le decía que todo el capítulo es Pablo tratando de presentar el don de profecías por encima del hablar en lenguas. En cambio, el apóstol Pablo presenta el don de profecía como algo beneficioso para la iglesia. La capacidad de poder proclamar la palabra de Dios debe ser anhelado por todos. Verso 1, 1 Corintios 14, 1, dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice la palabra de Dios. El que profetiza habla a los hombres, habla a la iglesia. El que proclama la palabra de Dios habla a la iglesia, porque puede edificar, puede exhortar y puede consolar. El que proclama la palabra de Dios es mucho más productivo que el hablar en lengua, como dice el verso 5 una vez más, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua.
¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta realidad de los dones? Miren, cuando estaba estudiando el texto, y yo perfectamente podía ver que el apóstol Pablo estaba tratando de corregir un problema que tenía la iglesia, que estaban persiguiendo un don que no era el más provechoso para la iglesia, un don que ellos querían mostrarse porque era espectacular para ellos. Ellos tenían un enfoque en el yo. Y yo me preguntaba, entonces, ¿y cuál será la enseñanza entonces para nosotros como iglesia? Porque la enseñanza para nosotros no puede ser que nosotros entonces no hablemos en lengua y que vamos a profetizar. La enseñanza tiene que ver para nosotros con qué actitud yo uso esos dones que Dios me da para su gloria. ¿Qué yo hago con el don que Dios me da? ¿Tengo yo un enfoque en mí o tengo un enfoque en la iglesia? ¿Tengo un enfoque en mí o tengo un enfoque en ustedes? ¿Qué enseñanza encontramos aquí? En primer lugar, procura estar conectado con el propósito de Dios. Cada uno de nosotros debe procurar estar conectado con el propósito de Dios. Procurar servir a la manera de Dios. Los hermanos de la iglesia de Corintios intentaban servir a su manera y no lo estaban haciendo de la manera correcta. Ellos no estaban en sintonía con Dios. Hermanos, nosotros no hacemos nada intentando hacer la obra ministerial a nuestra manera, a mi manera. Yo no puedo trabajar la obra independiente al sentir de Dios, a lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Debo procurar que mi servicio esté conectado con el propósito de Dios. Que el don, el regalo que Dios me dio, que Dios nos dio, esté conectado a su propósito. Nosotros como parte del cuerpo debemos siempre procurar lo mejor para cada miembro del cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, quien conoce la necesidad de la iglesia es Dios. Y Dios permite diferentes situaciones y necesidades en la iglesia, para que con la capacidad que Él te da, tú puedas ayudar a ese hermano, tú puedas ministrar a ese hermano. Pero Dios quiere que tú ayudes a ese hermano con la capacidad que Él te da, no con tu propia capacidad. Porque si es con tu propia capacidad, tú no necesitas el don. Ahora, si quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que estar en sintonía con Dios, usar ese don para hacer de bendición a ese hermano. Debemos procurar estar conectados con el propósito de Dios. Muchas veces el gran problema es cuando nosotros intentamos hacer el ministerio de manera individual, a mi manera. Y hay una tendencia que hemos visto, que cuando las personas comienzan a hacer su ministerio de manera individual, desconectado de la iglesia, desconectado del propósito de la iglesia, es un ministerio que no produce frutos. Porque todo lo que usted y yo vamos a hacer aquí es en la iglesia de Cristo, para el beneficio de la iglesia de Cristo. Yo no hago nada teniendo un ministerio individual para que me vean a mí, para yo recibir gloria. Esto no se trata de mí. Esto no se trata de usted. Esto se trata de Jesucristo. Esto se trata de Jesucristo. Los hermanos de Corinto tenían un problema con el yo. Pero yo quiero decirles que yo tengo un problema con el yo. Y de una manera u otra, todos tenemos un problema con el yo. Y yo quiero decirle que el yo va en esta dirección. Y el camino más excelente, que es el amor, va en esta dirección. El yo va en esta dirección. Y usar un don conectado con Dios para su gloria va en esta dirección. No hay manera de ser de bendición, ser usado por Dios, si yo insisto en hacer la obra de Dios con el yo.
No hay manera. Porque ¿qué capacidad tengo yo de bendecir? ¿Quién soy yo? Ahora, cuando yo hago la obra a la manera de Dios, entonces Dios se encarga de bendecir. Siempre que usted haga las cosas a la manera de Dios, va a recibir el apoyo de Dios, va a ser de bendición. Siempre, eso no falla. Eso no falla. Una vez más, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticéis. O sea, tiene un propósito el apóstol Pablo con esto. El fuerte deseo que los hermanos de Corinto tenían por los dones no era malo en sí mismo. Perseguir el don no es malo en sí mismo. Lo malo era que estaban dirigidos de forma egoísta para mostrarse ellos. Mis hermanos, siempre debemos buscar el motivo correcto de servir. Una vez más, el texto que leímos hace un rato, 1 de Pedro capítulo 4 verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros tenemos que tener bien claro que para hacer la obra, la ayuda viene de Dios. Viene de Dios. Y si Dios te capacita, es para que lo hagas a su manera, no a mi manera, a su manera. No intentes hacer la obra ministerial por ti mismo. No intentes hacer la obra ministerial desconectado del propósito de la iglesia. Cualquier cosa que Dios ponga en tu corazón para trabajar, no importa dónde sientas que Dios te esté llamando, siempre trata de hacerlo canalizándolo a través de la iglesia local. Si Dios pone en tu corazón algo, habla con los líderes de la iglesia. Mire, yo tengo el deseo de trabajar en esto, en esto, en esto. Y vamos a buscar la manera de que sea conectado con el apoyo de la iglesia. Porque así funcionan las cosas para Dios. Así funcionan las cosas para Dios. En segundo lugar, procura ser un instrumento útil para Dios. Procura ser un instrumento útil para Dios. Nosotros somos de bendición cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Cuando humildemente nos ponemos en sus manos. Cuando aplastamos el yo y permitimos que Cristo se vea a través de nosotros. Miren, hermanos, Dios nos ha capacitado no para ser mejores, no para nosotros tener un tremendo currículum. Muchos cristianos quieren mostrar su currículum. Dios nos ha capacitado para ser de bendición a los demás. Por eso dice el verso 3, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos, para consolarlos. Edificar es ayudar a construir vidas, hacer mejor al otro, ayudar a forjar el carácter del otro. Exhortación está hablando de animar por medio de las palabras que tú puedes llevar a esa persona. Fortalecer al hermano. Consolar tiene que ver con confortar en medio de la aflicción. Todo esto nosotros lo conseguimos con la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo está insistiendo en que procuren este don, porque este sí es muy útil para la iglesia. Primera de Pedro capítulo 4 verso 11. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Es Dios que hace la obra. Por eso nosotros, a la hora de hacer un ministerio, tenemos que orar a Dios. Hermanos, a la hora de hacer un ministerio, no importa el que sea,
tenemos que orar a Dios. Que Dios nos guíe por donde Él entiende que debemos ir. Que Dios nos presente las personas que Él entiende que debemos ministrar. Para nosotros poder ser útil para la obra de Dios. Muchas veces pensamos que yo estoy siendo útil porque pienso que lo estoy haciendo bien. Por eso es el peligro del orgullo. Pienso que lo estoy haciendo bien. Pero, ¿y los hermanos qué piensan? ¿Qué piensan los hermanos a quienes supuestamente yo estoy dirigiéndome para bendecir? ¿Qué piensan los hermanos de lo que yo estoy haciendo? Cada vez que nosotros intentemos iniciar o estemos en medio de un ministerio, en medio de usar nuestros dones, pongámonos en las manos de Dios. Para que Dios en su inmensa misericordia manifieste su poder. Porque Dios manifiesta su poder cuando clamamos a Él. Es lo que está diciendo el texto. El que ministre conforme al poder que Dios da. Si usted intenta hacer su ministerio en base a sus fuerzas, va a desfallecer. Se va a desanimar. Va a ser un ministerio improductivo. Si uno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Permita que sea la palabra de Dios que hable. Y cuando haga esto, permita que el poder de Dios obre de una manera especial en su vida. Y por último, en tercer lugar, procura la manera más efectiva de servir. Procura la manera más efectiva de servir. Procura la manera más llana de servir. Trata siempre de minimizar la parte humana. Y permite a Dios obrar. Versículos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El apóstol Pablo estaba muy enfocado en buscar la manera más efectiva de ser útil para la iglesia. De usar el don que Dios le había dado para ser útil y de beneficio para la iglesia. Cuando vamos a hacer los ministerios, tenemos que hacerlo como somos. No podemos tratar de pretender lo que no somos. Conozco una persona que trabajamos juntos hace un tiempo y él tenía, cada vez que él iba a enseñar, él trataba de buscar palabras rebuscadas para que lo que iba a enseñar impresionara, y comenzaba a buscar y en su bosquejo lo llenaba de 10, 15, 20 palabras que las personas no conocían, para que cuando la persona lo escuchara, wow, este tipo sabe mucho. Y él buscaba un diccionario de sinónimos y antónimos. Yo le pregunto, ¿y cuál era el propósito? ¿Para impresionar a quién? Cuando hacemos el ministerio de esta manera, el ministerio tiene un enfoque en el yo. Y quien se quiere destacar soy yo. Y la bendición de Dios nunca está ahí. La bendición de Dios nunca está con el orgullo. La bendición de Dios nunca está cuando nosotros intentamos imponernos. Procura la manera de ser efectivo en el servicio. Busca la manera llana de llegar a la gente. Busca la manera de conectar con la gente. Y no importa en lo que hagas. Busca la manera de conectar. Enfócate en lo que realmente es necesario e importante. No trates una vez más de mostrar tu capacidad y tu conocimiento. La manera más efectiva de ministrar y de ser de bendición es presentando lo que vas a hacer a Dios. Cuando nosotros presentamos lo que vamos a hacer a Dios, Dios nos capacita.
Hermanos, no importa el tiempo que uno tiene haciendo un ministerio. Y se lo digo como testimonio. Uno está predicando aquí con mucha frecuencia. Y cada vez que voy y abro un texto de esto, si le soy honesto, lo leo. Y tengo que decir, Señor, una vez más, yo te pido, por favor, que me des luz para yo entender tu palabra. Para yo entender el sentir del texto y poderlo enseñar a los hermanos. Si yo intento hacerlo por mi propia capacidad, hermano, no me puedo parar aquí, porque no voy a saber hacerlo. Y lo que le voy a hablar es palabra de hombres. Hay que clamar a Dios. Hay que venir humildemente delante de Dios. Señor, enséñame porque no sé. Yo quiero ser un instrumento útil en tu mano para que los hermanos sean de bendición. Una de las cosas que el apóstol Pablo enfatiza aquí en el texto para ser útil es que hagamos las cosas decentemente y en orden. Para que las cosas sean provechosas en el culto de la iglesia, para ser efectivo el ministerio en que nosotros estamos trabajando, debemos hacerlo en orden. Versículo 26. Cuando os reunís, cada uno tiene un salmo, tiene una doctrina, tiene una revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En la iglesia van a tener muchas actividades, está diciendo el apóstol Pablo. Hagan las cosas en orden. En orden. Versículo 27. Si habla alguno en lenguas extrañas, miren como el apóstol Pablo, no voy a entrar en ese detalle, pero él habla de lenguas extrañas. Sea esto por 2 o los más 3 y por turno, y que alguien interprete. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen en orden. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El orden es vital para ser de bendición. Y la razón es, versículo 33, porque Dios no es de desorden, sino de paz. Nosotros tenemos un Dios de orden al cual servimos. Un Dios de orden al cual honramos. Y lo que hacemos aquí en la iglesia tiene que ser en orden, porque es para su gloria. Si Él es un Dios de orden, lo que hacemos tiene que ser en orden para Él. Versículos 34 y 35. No voy a insistir en esto porque ya hablamos de esto hace algunas semanas. Las mujeres callen en la congregación, porque no le es permitido hablar, sino estar sujetas. Como también lo dice la ley. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Dios tiene sus propósitos. Dios es Dios. Dios ha establecido, y nosotros como iglesia lo practicamos, que en el culto público enseñan los hombres cómo lo tiene Dios establecido. Ahora, hay muchas mujeres con mucho talento, con mucha capacidad, incluso más capacidad que algunos hombres. Esas mujeres tienen que estar a la disposición de poner sus dones al servicio de las reuniones de damas, de enseñar e instruir en la escuela dominical. Todo es útil para la obra de Dios. Unos están aquí, otros están aquí y otros están aquí. Unos sirven aquí, otros aquí y otros aquí, porque es para su gloria. Es para la gloria de Dios. No estamos enfocados en el yo. No quiero yo hacer mi ministerio y a mí hay que buscarme mi espacio. No, esto es de Dios y es para Él. Para Él. Entonces, en primer lugar, procura estar conectado con el propósito de Dios. En segundo lugar, procura ser un instrumento útil para Dios. Y en tercer lugar, procura la manera más efectiva de servir. Hermanos, esto es la realidad, que es un reto para nosotros como iglesia, de hacer lo correcto, porque esto no se trata de nosotros. Esto es el gran proyecto de nuestro Dios.
Lo grandioso es que usted y yo somos parte del gran proyecto de Dios. Y por eso nosotros le alabamos, le adoramos y le honramos. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en esta mañana.